queridos amigos, el tema de hoy en Un Nuevo País tiene que ver con la cultura ciudadana. Bueno, digámoslo mejor así, la incultura ciudadana, porque Bogotá es una ciudad que está pasando una tremenda crisis de cultura y de educación ciudadana para nosotros poder vivir mejor. Las calles no se encuentran en el estado en que nosotros como ciudadanos merecemos y necesitamos. Pues bien, vamos a discutir esto con nuestros invitados en estudio, pero antes vamos a ver cuál es la verdadera reacción de la gente frente a la cultura ciudadana. ¿Usted cree que hay cultura ciudadana en Bogotá? No, señor, ¿Por qué? porque hay mucho irrespeto, pues no sé, de pronto en el transporte público, en Transmilenio, la gente en la calle, los mismos ladrones y todo. No, eso falta mucho para eso. Sí, ¿por qué? Es mucho desaseo de todo, gaminería. Falta harto y eso lo tienen muchos culpables los alcaldes que suben acá y todo, no hay, ya no han de autoridad por acá. No, la verdad muy poca. Aquí nos interesa yo primero y los demás después. Bueno, queridos amigos, en efecto, así es. Estamos en estudio y hemos invitado a 3 personas que nos van a ayudar a desarrollar este interesante tema, porque miren, una ciudad, un país va desarrollándose y va teniendo mejor calidad de vida en la medida que la cultura vaya ingresando en cada uno de los habitantes y también en los hogares. Pero ¿de dónde viene esta incultura ciudadana o de dónde va esa cultura ciudadana que es el anhelo de todos nosotros? Pues bien, parte desde los hogares. Luego, obviamente, pasa por la escuela, por los centros educativos, pero también se está viendo en los barrios, en las ciudades. Es el ejemplo. Si usted ve una ciudad sucia, tenga la absoluta seguridad que va a hacer lo mismo. Coge los papeles y los va a tirar. Si usted ve una ciudad donde el peatón no tiene la prelación, sino que los carros están por encima de los peatones, pues usted va a terminar haciendo lo mismo. Si usted ve que una persona mayor está pasando una cuadra o una esquina y el carro se le viene encima, pues va a terminar haciendo siempre lo mismo. O sea, la gente aprende por repetición. Pero estoy seguro de que cualquier persona que vive en una ciudad inculta como la nuestra llega a otro país donde sí hay una cultura, entonces va a tomar ese mismo modelo y se va a comportar de acuerdo a la ciudad en donde está en ese momento viviendo o paseando. Yo creo que son los mismos modelos. También tienen que ver los medios de comunicación, qué es lo que nosotros expresamos, cómo nos interesamos en ayudar a formar a una población y a una gente para que cada día tenga más respeto. ¿Dónde está la frontera entre mis derechos y el de los demás? Estoy respetando a mi vecino, estoy respetando a la persona con quien me encuentro en la calle, la conozca o no la conozca. En fin, ese es el camino que nosotros debemos enfocar para ser mejores ciudadanos y colocar. Nuestros invitados de hoy, tenemos al doctor Giancarlo Chiappe, él es el coordinador de proyectos de Corpo Visionarios, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en cultura ciudadana. Bienvenido, doctor Chiappe. Muchas gracias. Me alegra tenerlo por acá. Bueno, tenemos también al doctor Germán Fandillo, que él es el director ejecutivo de la Fundación Bogotá Mía. También en parte de sus actividades tiene que ver con esto de la cultura ciudadana. Doctor Fandillo, me encanta tenerlo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y tenemos al doctor David Ocampo, quien es el docente investigador de políticas públicas de la Universidad EAN. Bienvenido, doctor Ocampo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que yo quiero hacer y que a ver si la reforzamos o la rebatimos es: ¿hay cultura ciudadana en Bogotá? En general, sabemos que esto puede llegar a tener altos y bajos. Comenzamos con el doctor Chiappe. A ver, decir si hay o no hay cultura ciudadana es algo complicado porque está compuesto como de muchas cosas. Probablemente parte de lo que habíamos logrado como ciudad, en cooperar como ciudadanos durante algunos años, parece haberse perdido. Y de pronto eso que estamos viendo en el espacio público, tantas quejas que hay de las personas con respecto a los comportamientos de los otros ciudadanos, pues son un indicador de que probablemente hemos retrocedido en algunas cosas.
Sin embargo, algo importante es no perder de vista que hay ciertas variables que no se han perdido de esa corresponsabilidad de los ciudadanos que se logró generar en una buena época. Temas como el ahorro de agua es algo que vale la pena que tengamos en cuenta. Son actitudes ciudadanas que no se han perdido, ¿sí? Y eso vale la pena también visibilizarlo. Es cierto que de pronto los comportamientos, sobre todo en el transporte público, creo que es donde más problemas tenemos en este momento, o donde la percepción ciudadana se está afectando más fuertemente. Ahí creo que hay unas brechas importantes a Pero cerrar. hay uno que a mi manera de ver ha quedado y ha sido difícil, a pesar de que muchos conductores de carros, de vehículos han tratado de acabarlo, pero se ha mantenido. O digamos dos. Uno, en Bogotá ya se respetan las cebras. Correcto. O sea, yo diría que es casi un 90%, si no es más, que la gente la respeta. Eso antes era tenebroso. De verdad hay que reconocerlo. El cinturón de seguridad. Sí, el cinturón de seguridad. Bueno, en esto yo también quiero ser un poco justo. Eso no es obra solamente del alcalde Bocus de aquella época, porque yo recuerdo que el Ministerio de Transporte, que estaba en cabeza de Juan Gómez Martínez, fueron los que a nivel nacional impusieron. Pero igual, aquí en Bogotá se hizo. Otra segunda, se las voy a decir, el pito. El pito ha bajado muchísimo, no se ha acabado, todavía la gente pita. Pero frente a otra ciudad, usted va a Lima, y es desesperante, ni qué decirle Panamá, mucho menos Guayaquil. Bueno, eso es desesperante aquí en esto. Sin embargo, hay otras que han empeorado. Por ejemplo, los carros embisten a las personas. Yo no sé si ustedes han hecho algún estudio al respecto y si han observado ese fenómeno que aquí el peatón nunca tiene ni la culpa ni la razón. Aparte de que le tiran el carro, después terminan insultándolo. Y si él se para a decir algo, se bajan y le pegan. Bueno, pues con respecto a la pregunta, yo quería decir que responder a esa pregunta de manera afirmativa o negativa me parece un desacierto, ¿sí? Porque hay muchas personas que prenden las alertas sobre la falta de cultura ciudadana y son esas personas las que nos hacen ver que estamos fallando en algo. Muchas veces esa clase de personas son las personas que ejercen un civismo activo y que precisamente están atentos de que corrijamos el rumbo social, ¿sí? Entonces yo creo que hay muchas personas que están bien encaminadas, pero tenemos que avanzar en la construcción de esa cultura ciudadana, porque la construcción de cultura ciudadana es un proceso continuo, ¿sí? Y es un proceso que debemos tratar de institucionalizar, porque como siempre hacemos referencia al valioso trabajo del doctor Antanas Mockus, fue un trabajo que nos permitió lograr algunos avances, pero que hemos visto cómo gracias a las dinámicas políticas y administrativas ha tenido de pronto un declive en su implementación desde la política pública. Entonces yo considero que tenemos unos grados de cultura ciudadana sumamente interesantes, naturalmente queremos mucho más, tenemos que avanzar en la construcción de una mejor ciudadanía y para eso es muy importante que todos los actores sociales nos unamos a ese propósito. Como usted decía al inicio de esta conversación, es muy importante que los medios de comunicación visibilicen estos temas, le abran un espacio para que la sociedad, las familias colombianas que nos están viendo, tengan la posibilidad de ver estas temáticas y tomar partido, porque definitivamente yo creo que la cultura ciudadana va a avanzar si todos tomamos partido y nos hacemos responsables de eso, avanzando de la conducta y de la actitud crítica a una actitud propositiva. Doctor Ocampo, el mugre en la ciudad, las paredes pintadas, eso es una falta de cultura, una falta de respeto por el derecho ajeno, porque, digamos, yo tengo mi local, digamos aquí este canal. Yo no le he autorizado absolutamente a nadie que venga y me haga pintas de cualquier forma sobre las puertas, lo cual a nosotros nos cuesta volver a aplicar una pintura sobre ella. Hay gente que dice, no, es que eso es la expresión y uno tiene que ser tolerante con la expresión de la juventud hoy en día. Primero que todo, son unos grafos o unos símbolos, a mi manera de ver, que no dicen absolutamente nada, y si dicen es un lenguaje oculto, desconocido de la mayoría, porque usted vaya a preguntarle a cualquier persona en la calle que va en un carro, oiga, ¿qué quiere decir eso? No tienen ni idea, no lo conocen sino los 100 o 200 o 500 o 1000 personas que puedan estar trabajando en eso. Tiene que ser más o menos un ejército, pero no es más allá de eso. Yo le garantizo que no hay 100.000 grafiteros en Colombia. No es lo mismo que el arte popular.
El arte popular es otra cosa, de golpe es bonito, una pared pintada, puede que existan de golpe dibujos con unas figuras medio raras, pero bueno, no importa. A mí personalmente algunos no me gustan, pero hay unos muy lindos que de golpe tienen unos rostros, unas caras, en fin, eso es distinto, pero esto que atrevidamente una persona con un spray vaya colocando, y hay una pasividad total de la administración pública, no le para bola, no le importa, o mejor dicho, le quedó grande. ¿Cómo es posible que en una administración donde trabajan, yo qué sé, 120.000 personas en toda la ciudad, no puedan tener, y que existen no sé cuántos policías, no pueda existir un control y que 500 o 200 o 300 o yo no sé cuántos de estos tengan la ciudad en la mano? Vaya por cualquier parte y está viendo ese fenómeno a qué se debe. Pues aquí tendríamos que tomarlo desde una perspectiva enmarcada a qué es lo que motiva, cuál es la frustración que el ciudadano está teniendo en torno al territorio. Y la sumatoria de esas frustraciones son las que están generando este caos y la misma percepción. No obstante, quisiera ser de pronto un poco positivo en algo que es, pues existe la cultura ciudadana. Si no existiera algo, esto sería un caos mucho más grave. Todavía hay algo de respeto y el respeto se ha manejado hasta un nivel, hasta donde se permite ese nivel. No obstante, pues siempre hay una ilusión de cumplir las leyes y ahí juega el papel de las entidades públicas. Me refiero a que existen entidades públicas, funcionarios públicos que tratan de cumplir su misión o su función lo ideal, pero no alcanza a ser suficiente para las frustraciones que tenemos los ciudadanos en torno a todo el territorio. No solamente en las calles o en un muro, sino que en el uso de la ciudad, en el espacio público, en el Transmilenio, o sea, la frustración que está llevando el usuario, el ciudadano, cuando utiliza estos sistemas, pues lo está descargando dentro del mismo sistema, contra la pared, contra la calle, contra el vecino, pero ha llegado a un límite, no ha llegado hasta un maltrato más fuerte que podría ser mucho más grave. Los maltratos que pasan en Transmilenio, pues hasta el momento no ha llegado a una cifra de, bueno, pasó algo como un robo y un linchamiento. En masa podría generarse, pero por ahora hay un respeto y se confía todavía en las autoridades y creo yo que eso hace que la percepción de la gente sea y se la deje a los funcionarios públicos, a la policía, pero a la policía, miremos en escala, un bachiller, un niño de 18 años que acaba de salir del colegio, está apenas creciendo y ese pobre niño pues, le tocó prestar un servicio dentro de la ciudad asumiendo el rol de autoridad ante una problemática mucho más grave que hay todos los problemas de un ciudadano en ese sentido. Claro, eso es cierto, pero miren, yo quiero volver a insistir otra cosa. Yo creo que la frustración, obviamente, de una persona puede llegar a manifestarse inclusive con los paros, como lo hicieron no hace mucho tiempo en Bogotá y que en algunas ocasiones lo han hecho, que las personas se indignan y finalmente pues terminan haciendo un paro o hacen una manifestación, ¿ya? Pero esas personas que pintan las paredes, yo diría que esos tipos no son indignados de nada. Yo creo que eso es un grupo o algunas personas minoritarias, porque es que yo vuelvo y ahí voy a lo positivo. Yo diría que de los 8 millones de habitantes que hay en Bogotá, usted salga a la calle y pregúntele a la gran mayoría, y yo creo que el 99.99,9999 rechaza eso, porque a nadie realmente le gusta. Significa es que estamos en manos de muy pocas personas que se han tomado con una cultura un tanto extraña, llamémosla en esa forma, porque algo querrán decir con eso. O sea, yo la verdad que no lo sé, no lo conozco, pero yo me imagino que esos grafos o esas palabras que son indescifrables, algo querrán decir, pero yo creo que es un grupo minoritario. Yo no sé ustedes que han hecho estudios un poco más profundos. Bueno, yo creo que una cosa importante, un poco más profunda, que está detrás de los comportamientos específicos como este, que podría ser problemático y que podría ser rechazado por parte de la ciudadanía, es tal vez la idea de que el control social o el control de los comportamientos que no apoyamos o que no consideramos como sociedad que debemos promover, no depende únicamente de las autoridades, y pasa muchas veces. Vi tal vez en un testimonio de uno de los señores que se entrevistó al principio, que se le adjudica la responsabilidad del deterioro en convivencia especialmente a la autoridad o a las instituciones. Y la idea de cultura ciudadana, pues en buena medida recae en la idea del ciudadano autónomo y de las normas informales que nos ponemos, independientemente de lo que diga la ley. Existen como acuerdos formales, ¿sí? Generalmente deben respetar la ley, y lo deseable es que respeten la ley, pero no pueden depender únicamente de los policías o de la vigilancia que pueda ejercer la institución. Claro. Debe haber lo que llamamos nosotros un control social amigable o amable,
que podamos ejercer sobre unos mínimos de convivencia que podemos establecer. Para el caso de los grafitis o de los artistas gráficos que hacen este tipo de cosas en la calle, creo que se destinaron algunos espacios en algún momento para que algunos de estos artistas pudieran expresarse. Sin embargo, hay un fenómeno extendido de otros que no hacen parte de esos grupos, que están más bien organizados y que han respetado esas normas que nos hemos puesto y que siguen haciendo un poco lo que llamamos más bien vandalismo. Eso sí es verdad, en los lugares en los que no se les ha permitido. Pero es muy generalizado, doctor Chape, es que es impresionante. Yo no sé si ustedes, para mí es alarmante lo que está sucediendo. Es que no estamos hablando de Chapinero, del centro, del 7 de agosto, del lago. Estamos hablando de cualquier barrio de la ciudad y estamos hablando de una casa tras otra. Es más, muchas veces me pongo a pensar, ¿cómo hacen? ¿Cómo han logrado? Mejor dicho, es que yo creo que ni siquiera el aparato propagandístico más grande de las multinacionales ha podido lograr conquistar una ciudad, pero todo eso a mí me admira es ante el silencio de la administración pública y la falta de capacidad de una redacción pacífica, por supuesto, pero que haga respetar la ley. Yo una vez pasaba en el carro y iba con el conductor y le dije, vi un muchacho que iba con una capucha y con un maletín de esos, una mochila atrás, cuando de golpe me llamó la atención que ese muchacho, pum, pum, se subió como, y dije, este tipo va a robar, porque se subió en una reja de una ventana, y cuando vi que sacó un aparato de esos, a mí me dio tanta indignación que yo quise parar y dije, tipo, pare que yo voy a hablar con él. Me dijo, no, doctor, no, siga nomás. ¿Por qué? Porque de golpe lo agreden, porque esta persona realmente está. Entonces yo diría, la gente siente miedo o siente temor en hacerle un reclamo, porque de golpe eso puede llegar a pasar a mayores, porque si uno le hace un reclamo a un chico y le dice, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo? El tipo termina agrediéndolo y dice, usted no se meta, haga, y eso después es peor, ¿no? Yo creo que eso puede terminar pasando, pero es que creo que además tenemos un precedente bastante grave aquí en Bogotá, que es la muerte de este joven. Yo no apoyo el grafiti que estaba haciendo él, pero claramente ahí veo pues, problemas por lo menos en el uso de la autoridad. Creo que lo que debemos fomentar, si efectivamente como sociedad no estamos de acuerdo con el grafiti, es un rechazo colectivo, ¿sí?, de parte de todos los que no estamos de acuerdo con eso, y hacerlo de una manera amable, porque soltarle toda la responsabilidad a la policía puede en algunos casos ser indeseable. Muy difícil. ¿Sí? Bueno, pero de todas maneras, para que pasemos a otro tema y finalizando, claro, eso hay que hacer una diferenciación del arte popular, que en los murales, como han sido autorizados, a mí me parece que guste o no la pintura, de todas maneras es una expresión y eso es válido, ¿no? Porque es una persona que toma su tiempo, hace algo artístico de alguna forma y eso se tiene, pero otra diferente es al abuso de las personas que a través de spray están acabando con todas las fachadas y con todos los muros de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Eso deprime a las personas, porque mire, cualquier extranjero que llega acá, turista, pues hombre, va a ver una ciudad tercermundista, ¿no? Nosotros encontramos precisamente en el Grupo de Investigación de Política y Sostenibilidad de la universidad, con los estudiantes y las unidades académicas en torno a la ciudad, encontramos algo interesante del análisis de las políticas públicas, del espacio público, de la movilidad y otras políticas públicas. Encontramos que hay una correlación muy fuerte con el sentido de pertenencia y la apropiación del territorio. Encontramos que pues, la gente en Bogotá ya no se siente, perdimos esa apropiación, no sabemos si somos de Bogotá. Hace un par de años, y totalmente de acuerdo en el proceso de tener esa identidad, logramos sentirnos orgullosos y la gente venía a Bogotá a visitarnos. Pero encontramos que ahora yo retomo algo del entorno, de las tendencias internacionales, las aplico en un territorio en el cual me permite hacerlo porque no alcanza por más que hagan un esfuerzo las entidades oficiales de supervisar, vigilar o corregir, no alcanza antes de ese desarrollo, de esa personalidad, de esa búsqueda de una identidad bogotana en torno a los gráficos y a otro tipo de apropiaciones del territorio. Claro. Y dentro de ese mismo orden de ideas, pues también está la falta de control y de autoridad en relación a los afiches, por ejemplo. Claro. Todos los postes que usted ve en Bogotá están llenos de afiches, y no ahora porque existe una campaña política. No, eso viene de mucho tiempo atrás, en donde cualquiera coge el espacio público, existiendo inclusive paredes que se han destinado como jugadores para que la gente pueda colocar sus carteles, y eso es válido.
aquí y en cualquier parte del mundo, pero es que ahora se toman los postes, los separadores, las jardineras para estar colocando afiches de todo tipo. Además, son inclusive, con todo respeto hacia las personas que puedan llegar a tener, pero son de los mismos antivalores, porque te dan una mano de brujos, una mano de sinvergüenzas que están colocándose. ¿Cómo es posible que no exista una autoridad que pueda llegar? Porque el Código de Policía eso lo prohíbe. Entonces, eso es muy fácil controlarlo. Supongo que usted unos tipos en motos, sáquele fotos y ahí están los teléfonos de ellos y múltelos y dígales, póngales a ustedes, les cobramos la limpieza de la ciudad y después lo tenemos que hacer. Yo no entiendo por qué no lo hacen. O sea, es que una cosa es a dónde llega el derecho de los demás y a dónde llega el abuso de las personas que creen en ese derecho. Yo quería llamar la atención al respecto sobre 3 puntos que me parecen muy importantes. El primero es que el papel que jueguen las instituciones y la actitud de las instituciones frente a las dinámicas públicas condiciona en gran medida el papel del ciudadano frente a lo público. Muchos ciudadanos dirán, si no le dicen al policía, ¿yo por qué le voy a decir? De pronto me gano un problema. Cierto. Entonces, ese es un elemento. El segundo elemento sobre el que quiero llamar la atención es que lamentablemente nos encontramos en un momento en el que hay un ejercicio discrecional de la autoridad, ¿sí? Entonces, no solamente ocurre con los grafitis. Por traer un ejemplo muy conocido y que actual, lo que pasó en la Plaza de Bolívar. La Plaza de Bolívar es espacio público, pero fue invadida y fue ocupada ilegalmente por unas personas que apoyan al actual mandatario local, y frente a esa invasión del espacio público no ocurrió nada. Durante el mismo periodo de tiempo el padre Chucho estaba celebrando unas misas en un espacio público igual, y frente a ese la autoridad fue sumamente eficiente y no permitió más eso. Entonces nos encontramos en un escenario en el que el ejercicio de la autoridad es discrecional. Entonces, si las actividades son pro o a favor o en contra de ciertas tendencias de la administración pública, entonces va a haber un ejercicio de la autoridad fuerte, firme o no firme, dependiendo si es así o no. Entonces, eso me parece que es sumamente importante. Y el otro aspecto que me parece importante es que nos encontramos en un momento político en el que la cultura de los derechos está muy enmarcada, ¿sí? Desde 1948, cuando se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hemos venido en una cadena de consecución de derechos en los cuales, a lo cual le llamamos ideas progresistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque asumimos que los derechos nos los debe garantizar la ley y las instituciones. Entonces miramos los derechos como una estructura vertical en la cual el Estado me protege, la ley me protege y me tiene que garantizar a mí unos derechos. Pero muchas veces dejamos de lado que esos derechos deben venir acompañados de unos deberes. Entonces, frente a eso, ¿qué ocurre? La administración pública ha optado lamentablemente por privilegiar el derecho de expresión, el derecho de expresión de la ciudadanía, de quienes hacen ese tipo de grafitis, unos muy bien hechos y de pronto con autoridad, otros no, que irrespetan muchas veces la propiedad pública y la propiedad privada, con el impacto tan grande que tiene eso. Muchos de nuestros monumentos se ven afectados y el impacto que eso tiene en las finanzas y en el impacto sobre la apropiación de lo que nosotros tenemos. Porque también hay que resaltar que muchos de esos grafitis no se hacen con el objetivo de pronto manifestar una sensación de incomodidad o expresar algún sentimiento positivo, sino muchas veces tenemos, lamentablemente en algunos sectores de nuestra ciudad, tenemos fronteras invisibles, ¿sí? Entonces barrios en los cuales pandillas, grupos, por cualquier motivo, puede ser por motivos de fútbol, por motivos delictivos, combos delincuenciales, marcan unos territorios y si usted se cruza de una calle para otra puede tener unas consecuencias sumamente fatales y para eso se instrumentalizan también los grafitis. Entonces los grafitis son utilizados desde muchas perspectivas, pero todas esas perspectivas se podrían contener si tuviéramos un ejercicio de la autoridad sumamente fuerte, que realmente nos permita a todos entender que estamos jugando con las mismas reglas y no pensar como ocurrió con la Plaza de Bolívar, que si estas personas están invadiendo el espacio público pero a favor del alcalde y estas no, entonces sobre unas va a recaer la autoridad y sobre otras no. Bueno, eso me parece muy acertado su comentario. Creo que obviamente pues ya perfila un poco esta problemática dentro de lo que es el irrespeto mismo hacia la ciudad, hacia los demás. Estamos nuevamente hablando de una ciudad de un inmenso número de habitantes, de personas, en donde grupos minoritarios que no pasan de 1.000, 2.000, 3.000 personas o mucho menos, son las que se toman esas atribuciones en realidad con una complacencia que el mismo gobierno les puede llegar a dar en un orden ideológico, llamémoslo así, o en una posición.
vi una noticia o una foto en el periódico que me llamó muchísimo la atención y es una falta de respeto y de cultura ciudadana. Una candidata, no recuerdo si fue al Senado o a la Cámara, se tomó la atribución y el atrevimiento de coger y meterse a la pileta de la Rebeca y tener que colocarle un sostén. A mí me parece que eso es irrespetar un monumento cualquiera que sea, una cuestión artística. ¿Para qué? Para beneficiarse ella de que el periódico le saque. Me parece que ahí los medios de comunicación también se equivocan, porque yo creo que eso no debe ser para publicárselo, al contrario, si no se lo publicaran no lo haría, pero como se lo publican, entonces inmediatamente pues va y lo hace para poder generar una opinión. Para muchos es negativa. Yo creo que esta señora perdió muchos votos con esa actitud. Ya, yo por lo menos no votaría nunca por ella, ¿no? De ninguna forma, y creo que así piensa muchísima gente. De golpe puede haber conseguido otros y decir, uy, qué bien, pero le está enseñando, quien piensa ser padre de la patria, le está enseñando una irreverencia y un irrespeto hacia las demás personas, hacia lo mismo que el que va y le coloca a la estatua de Bolívar, pues le ponen pañueletas y le ponen cananas de guerrillero. Yo pienso que eso no debería ser respetado. Bueno, queridos amigos, estamos en el tema de la cultura o la incultura ciudadana. ¿Qué queremos hacer de Bogotá una mejor ciudad, de hacer de Colombia un mejor país, un nuevo país, un país que se fundamente en los valores, en el respeto, en los deberes y obviamente en los derechos, pero que también nosotros sepamos hasta dónde llega nuestra línea fronteriza, qué es lo que debemos pisar y sobre todo qué bueno elevar nuestra cultura y que cualquier persona que viva en esta ciudad y que viva en este país o cualquier persona que llegue y nos visita pueda decir, oiga, Colombia es un país verdaderamente culto. Y eso comienza desde la educación. Señores, lo estábamos hablando hace un rato y decimos que hoy la educación ha cambiado o ha tenido una especie de transformación y anteriormente la educación se daba mucho más en casa, había más tiempo, los padres estaban más dedicados, ahora los padres laboran ambos, papá, mamá, los niños, la televisión, la pantalla, internet, las redes sociales se han convertido en los nuevos profesores, en los nuevos ilustradores de esta juventud y de esta niñez que está hoy aflorando. ¿Es eso conveniente? ¿De verdad que estamos perdiendo terreno en esa forma, los profesores y los padres de familia? Pues yo creo que para una sociedad como la nuestra, la familia sigue siendo un espacio fundamental de constitución de ciudadanía o de creación de ciudadanía. Sin embargo, pues ha habido muchas tendencias de muchos cambios, reducción en la cantidad de hijos, menos tiempo que le pueden dedicar los papás a los hijos, varias cosas que están como sujetas a dinámicas que a veces no son controlables por los mismos individuos y valdría la pena más bien preguntarse, bueno, ¿qué tanto podemos preservar eso, pero qué tanto otros espacios son también espacios pedagógicos y qué tanto el ejercicio de la ciudadanía cotidiana puede ser un reto pedagógico entre ciudadanos, como qué tal si nos enseñamos los unos a los otros y adoptamos una posición pedagógica también incluso desde adultos, ¿sí? El ser ciudadano puede ser también visto como un reto de la persona para mejorar su comportamiento, pero también para transmitirle a otros cómo puede ser la mejor convivencia. Entonces, puede haber distintos escenarios pedagógicos. Unos los más tradicionales, donde sin duda yo creo que debemos seguir fortaleciendo competencias ciudadanas, educación en consensos acerca de la convivencia, pero no pensar que por fuera de esos ya básicamente cada cual actúa como quiere. Yo creo que la interacción cotidiana es una interacción que puede ser altamente pedagógica. Si uno como ciudadano pues, adopta ese reto, ¿sí? Si corrige amablemente al otro, si deja ver su desagrado, si ejerce control social, ahí también está haciendo una apuesta pedagógica desde un escenario completamente distinto. Yo creo que eso que usted está diciendo es una gran verdad porque evidentemente la mayoría de la gente y la ciudadanía comienza a copiar modelos, ¿ya? Lo decía hace un rato que si uno va a cualquier ciudad, yo en una época, no muy largo tiempo, viví en Suiza y me comporté como se comportaban los suizos, así de sencillo. A mí me daba pánico pensar tirar un papel al suelo, pero al mismo tiempo eso era como una especie de mística que se daba. Uno sentía que tenía ojos que lo observaban y uno veía las cosas tan bonitas
que uno decía, yo no puedo realmente ensuciarlas. Recuerdo recién, o no recién, digamos, ya había iniciado el metro de Caracas, y uno entraba al metro de Caracas, no sé ahora, pero porque hace tiempo que no voy, pero uno entraba y era otro mundo cultural, totalmente distinto, era algo increíble. Lo mismo se podía ver inclusive en el mismo metro de México. Ya los metros antiguos quizás es otra cosa, pero aún así todavía metro muy viejo, el de París, uno los puede estar viendo y la gente entra dentro de un comportamiento, dentro de una disciplina completamente distinta. Pero volviendo a la casa, al hogar, a los sentidos de educación, por ejemplo, el saludo. Hoy los niños no están saludando, los jóvenes poco saludan. Llegan, no sé si es un exceso de timidez o es porque ya se ha perdido esa vocación. Yo recuerdo que nuestros padres, y seguramente a ustedes se lo hicieron, apenas uno llegaba del colegio y había visita, mijo, venga a saludar. Yo estoy seguro que a todos ustedes les dieron sus papás, y yo se los digo todavía a mis hijos y a mis nietos. Pero en general eso hoy se está desgastando muchísimo. Yo no sé si es un mundo distinto, como si fuera una especie de burbuja que los cobijara, pero les cuesta realmente una interrelación con sus mayores, más no con sus congéneres, porque entre ellos es diferente el tipo de relación. Pareciera que es una la relación de ellos y no la de otro, doctor Ocampo. Sí, definitivamente nosotros estamos viviendo una época singular, característica por la tecnología, y eso ha hecho pues que las familias tengan otro tipo de unión, de acercamiento, pero obviamente el tema de los principios y valores en la familia tiene que ser algo fundamental. Cuando desaparece, pues aparece también una opción que son todas las instituciones, y realmente eso es un punto que se está haciendo muchísima fuerza. O sea, la estructura de las universidades, de los colegios, se basan en cómo enseñarle principios y valores que en la casa no es que no se enseñen, simplemente no, por el tiempo no lo permite vivir o enseñar, porque pues toca trabajar. Y los hijos se quedan con un dispositivo electrónico y es el que le está guiando, lo está orientando. Ahorita hay un esfuerzo muy grande y definitivamente en las universidades y pues especialmente el tema de los principios y valores en todas las unidades académicas motiva, ayuda y obliga a que la generación que en ese momento está teniendo carácter de un tipo de reflexión, por lo menos tenga dentro de sus principios que debe pensar en la sociedad, en su ser y en la familia, en los amigos, en la ciudad, pues, en fin, en todo ese tipo de variables. Pero hay un pequeño detalle, y el detalle se menciona cuando Bogotá, con 7.363.000 habitantes, que es mucha gente en población, tiene, si lo hacemos con un comparativo, es quiénes son los que están en Bogotá. Y doy un ejemplo, si en Medellín la población son 2.363.000, Cali 2.100.000, podríamos decir que las ciudades más importantes de Colombia se están localizando en Bogotá. Por dar un ejemplo, Kennedy, la localidad, la población puede ser un Medellín, en términos poblacionales, porque si nosotros sumamos Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, y las ciudades más importantes suman de 7 a 8 millones. Esos 8 millones metidos en Bogotá, donde no hay una infraestructura, pareciera entonces que hay una correlación entre la estética, la planeación urbana, el equipamiento y la población. Carecemos de espacios donde uno pueda expresarse, y por eso se busca, cualquier tipo de población termina buscando en el espacio donde liberarse, donde manejar, y pues seguramente donde los principios y los valores no están vigentes. Y eso se podría notar en los pocos espacios que tenemos. Mire, la otra cara de la moneda vale la pena decirle. El colombiano de por sí es muy amable, en general, y eso lo dice cualquier extranjero que llegue aquí a Colombia. El colombiano es una persona que tiene una fase diferente en ambientes pequeños, cerrados, donde entra en la misma confianza, digamos en los lugares de trabajo, donde poco se saluda, pero cuando llega algún visitante, observen ustedes que sí es amable. Usted va a una oficina y a usted va y lo reciben bien. Y eso la gente dice, y le ofrecen el tintico, y señor, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado? ¿Qué ha hecho? Y hasta 5 saludos le dan seguidos. Eso es un contraste bastante admirable del colombiano, y lo hablo más en la parte del interior de Colombia. Quizás en la costa es un poco distinto, diferente. Usted va a un almacén y lo atienden bien.
Es cierto, en Colombia usted va a un restaurante y lo atienden muy bien, usted va a cualquier restaurante de comidas rápidas y se siente bien atendido, en un lavadero de carros. Es increíble estos contrastes de ver que hay una esencia muy grande y que nosotros podríamos llegar a ser unos seres excepcionales y ejemplares en Colombia y en el mundo por la calidad humana que se puede llegar a tener, contrastada con lo que es la velocidad de la calle, en donde en la calle la gente sí nos saluda, la gente va como caballos cocheros, unos atropellan a los otros, pero los más agresivos son los conductores, más aún que los peatones. Yo creo que los conductores de los vehículos han puesto en agresividad a los mismos peatones. Esa es como una observación callejera que yo les quiero compartir. Yo creo que hay una cosa muy importante en ambas cosas que están, dos cosas muy importantes. Una es que la cantidad de personas que convivimos en este espacio urbano no tiene precedentes en la historia de la humanidad. ¿Sí? Somos ciudades que estamos aprendiendo a convivir con tantas cantidades de personas. ¿Sí? Por lo tanto, aprender a movernos en el espacio público con alta densidad es algo ya que implica un reto muy, muy grande. De pronto, por eso usted ve esa diferencia tan grande en el espacio, en el contexto de la movilidad y en contextos más estacionarios, donde las personas tienen como unos tiempos y unos ritmos en los que pueden desarrollar su forma de comportarse de una manera distinta. ¿Sí? Pero junto con eso hay una cosa que es igualmente importante, y es, en la medida en que somos tantos, la imagen que tenemos de los otros también es bastante difícil de construir. ¿Quiénes son esas personas que viven con nosotros? ¿Sí? Y tal vez a veces nos llenamos de prejuicios y a veces pensamos demasiado mal de las otras personas. Ese es tal vez uno de los puntos centrales que estamos trabajando hoy en día desde Cultura Ciudadana, por lo menos en Corpo Visionarios, y es la imagen que yo tenga de las demás personas con las que convivo va a determinar en buena medida cómo yo me comporte. Y a veces pasa, usted también lo decía, en los medios de comunicación a veces se sobreexpone el comportamiento imprudente o el comportamiento indeseable y no estamos haciendo suficiente esfuerzo para mostrar los buenos comportamientos de los ciudadanos. ¿Qué pasa? El ciudadano se va con la idea o se queda con la idea de que solamente vive entre un montón de gente incumplida, entre un montón de gente que es maleducada y no percibe con la misma intensidad el comportamiento positivo. Eso tiene una consecuencia que lo han estudiado muchos psicólogos del comportamiento, muchos economistas del comportamiento, y es que en la medida en que yo percibo que el otro se comporta mal, yo no tengo suficientes incentivos culturales para comportarme bien. ¿Sí? Yo no voy a ser el único bobo que se va a comportar bien en un mar de 7 millones de personas que son todos incumplidos. Y tal vez a veces somos injustos en la percepción que tenemos de los demás. No sabemos equilibrar, y parece que es una tendencia incluso humana. Hay un psicólogo economista que se llama Daniel Kahneman, probablemente ustedes lo conocen, que ha estudiado un fenómeno que se llama la aversión a la pérdida. Y es que percibimos, por cómo estamos configurados cognitivamente, mucho más la pérdida, el error del otro, que lo positivo. Y hay que hacer un esfuerzo voluntario para ver lo bueno también. ¿Sí? Eso es como parte también del reto de construir ciudadanía. Aprendamos a ver también las cosas buenas que tenemos, como lo que usted también está diciendo, y eso tal vez nos llevará a tener mayor motivación para comportarnos nosotros también de una mejor manera. Claro, doctor Fandiño, vea, hay otro aspecto que yo he analizado mucho dentro del comportamiento humano, en el buen y mal comportamiento, y es el lenguaje. Colombia, Bogotá, en muchos años atrás le llamaron la Atenas suramericana. Yo creo que ustedes alcanzaron a escuchar, porque es una ciudad muy culta. Yo pienso que aún con todo lo que ha sucedido, sigue siendo una ciudad aún culta. Yo no creo que Bogotá puede ser lo peor. Yo he viajado a muchos lugares del mundo y nosotros hemos perdido, sí, muchísimo, ya, pero estamos en un punto intermedio y creo que tenemos una capacidad de recuperación sumamente grande en eso. Pero hay algo que a mí me preocupa mucho, y en eso hago una crítica constructiva hacia mis colegas en los medios de comunicación, especialmente en el orden radial, y ya está esto pasando a la televisión, que es el lenguaje. Yo pienso que nosotros estamos utilizando un lenguaje soez, un lenguaje vulgar, un lenguaje despectivo, un lenguaje coloquial que está traspasando un poco las normas de la misma educación, de la forma de comportar, y eso pasa a ser un modelo ejemplar hacia las personas que los escuchan. Por ejemplo, las emisoras de los jóvenes, que son pues muy agradables para ellos, ese tipo de lenguajes es terrible, porque lo único que utilizan son palabras vulgares, ¿ya?, términos vulgares, morbosidad dentro de ello, y eso ya está trasladando a emisoras más serias. He visto en emisoras básicas de grandes cadenas radiales en donde ya están tomando, inclusive con
periodistas que son buenos periodistas y son serios, pero comienzan a manejar mucho ese morbo como si eso fuese a traer una mayor audiencia, inclusive hasta las mismas locutoras o las mismas periodistas se involucran en sus vidas personales, en aspectos íntimos hacia las personas, por ejemplo, cuando hablan de sexo, entonces comienzan a hablar de posturas en el sexo y la muchacha saca o la periodista dice, no, es que esa es la mejor forma, la mejor. Yo creo que eso comienza a transgredir un poco ese verdadero sentido del respeto que debe existir entre la vida privada y la vida pública y unos lenguajes que en cierta medida van siendo vulgares y que la gente los va copiando y finalmente terminamos en eso. Sí, al respecto yo creo que esa es una evidencia de que la construcción de ciudadanía es un proceso que es continuo y que nunca se separa y que desborda el escenario de la familia, ¿sí? Entonces ahí podemos nosotros dimensionar el impacto que tiene ese ejemplo que de pronto están dando las personas que tienen esa capacidad y ese poder de llegar a los oídos, de llegar a las personas más jóvenes, a las personas y transmitirle cierto tipo de conceptos y algo que yo me atrevería a llamar en este caso como la currícula oculta, ¿sí? Y es decir, seguramente esos programas tienen la intención de manejar alguna temática, pero por la forma en la que la resultan manejando, resultan propiciando absolutamente todo lo contrario, promoviendo otras cosas. Entonces, en eso juega un papel sumamente importante los medios de comunicación y nuestros líderes, porque lamentablemente yo he visto que, y eso es lo que están viendo nuestros jóvenes, estamos viendo un lenguaje en el que se descalifica, en el que se agrede, en el que las personas que de pronto nos lideran no asumen las discusiones con una altura y con una seriedad que de pronto permita brindarle un ejemplo a las nuevas generaciones. Entonces los ejemplos que tenemos no son los mejores y naturalmente eso va a estar reflejando e impactando las conductas de las personas que están expuestas a este tipo de medios de comunicación. Usted dijo hace un rato algo que me llamó mucho la atención y es la parte misma de la educación que se va dando a través de los comportamientos sociales en los colegios, en las aulas, en todos estos lugares donde hay una formación en el mismo orden ciudadano, pero también ese exceso de derechos que hoy en día nuestra Constitución, que tiene una gran cantidad de derechos que son válidos, por supuesto, y eso es lo que se trata de hacer para tener un progreso en el orden cultural, pero en el malentendido de esos mismos derechos estamos desbordando en que el deber está siempre en déficit, en deuda, frente al derecho. Yo tengo derecho a expresarme como quiera, entonces lo puedo decir de cualquier forma en el orden vulgar, en una actitud verbal inadecuada. Yo puedo expresarme por escrito pintando la pared de mi vecino o haciendo lo que me dé la gana en una fachada a la cual no conozco. Yo puedo expresarme agrediendo a la otra persona que va en la bicicleta y yo le tiro el carro. Yo creo que ahí estamos nosotros teniendo un sentido equivocado de lo que son los derechos. Claro. De hecho, es no solamente lamentable, sino que es una realidad y pues las franjas que se están manejando, bien lo mencionaba el tema de la radio, la televisión y las franjas, pues que un gran porcentaje de quien no puede estudiar por diferentes motivos o que estudia pero no tiene la compañía de sus papás está recibiendo este tipo de información y es un ejemplo cotidiano que definitivamente lo termina replicando en la ciudad, en su colegio, con la sociedad y lamentablemente esa sí es una falla muy fuerte que se está manejando en los medios de comunicación. Deberían haber, claro, lo primero hay que poner a leer, en promedio a la gente, todos debemos leer para empezar a mejorar no solamente nuestra forma de hablar, nuestra expresión, sino conocer un poco otro tipo de lecturas. No obstante, pues creo que es muy fuerte el tema de la influencia de los medios de comunicación, de los videojuegos, de lo que la persona o la generación que está viviendo tiene como acceso y pues antes. Creo que no ha sido más grave la situación porque eso no es de 1 año o 2 años, sino que eso ya viene desde más de 8 años que se han generado ese tipo de actividades. Bueno, ya finalmente que se nos acababa un poco el tiempo. Bueno, queridos amigos, entonces hemos querido tratar este tema para ver si podemos hacer de Bogotá una mejor ciudad, de Colombia un nuevo país, para que la cultura ciudadana
prime sobre todos nuestros comportamientos y nos permita elevarnos en una mejor condición de vida. Bueno, doctor Chiappe, un minutico para que usted pueda darnos una recomendación final hacia todas las personas que nos están viendo. Bueno, creo que ya antes lo dije como algo de las inquietudes que en este momento tenemos en el trabajo de cultura ciudadana es fomentar la idea de la corresponsabilidad. Yo entiendo el papel pedagógico de la ley, que es un poco a lo que se refería usted en el momento de decir que la autoridad debe no ser discriminada o administrarse de manera arbitraria o solamente para algunos casos. El papel pedagógico de la ley forma ciudadanía, es decir, que haya una justicia y una equidad en la forma en la que se administra esa justicia, claramente ayuda a que nos formemos. Pero está el otro lado, y es el lado de la ciudadanía, que no le puede soltar todo a las instituciones y pensar que le deben resolver. Yo creo que la ciudadanía, pues, la fortaleza que tuvimos o que hemos tenido en Bogotá ha sido que nos hemos tomado el reto en buena medida nosotros mismos, ¿sí? Y somos capaces de hacer eso, de corregirnos amablemente en algunos casos. A veces perdemos confianza y nos da miedo corregir al otro, pero vale la pena seguir en el intento, buscar las mejores maneras de llamar la atención y de dejarnos llamar la atención en ciertos casos. Vía ejemplo en los comportamientos cotidianos, visibilizando lo bueno, también estando muy pendiente a no pensar únicamente en lo negativo, porque es que es demasiado común, ¿sí? Y tal vez los colombianos muchas veces nos centramos en eso, ¿no? Henry Murraín, el director de proyectos de nuestra oficina, tiene un ejemplo muy claro y es lo que llamamos las colombianadas. A nosotros nos gusta decir la colombianada para referirnos a algo negativo, ¿sí? Y eso poco a poco va deteriorando la misma identidad nuestra. ¿Qué tal si la colombianada es algo positivo? ¿Sí? ¿Por qué la colombianada tiene que ser algo? ¿Por qué el gentilicio del país tiene que ser utilizado para hablar de cosas negativas? Entonces, fijarse en lo bueno, tomarse en serio el reto pedagógico de la cotidianidad, de la vida en ciudad, dejarse corregir a los otros amablemente, no pensar solamente mal en el otro, pensar también en lo bueno, creo que son como buenas claves para construir mejor ciudadanía. Gracias, doctor Chiappe. Doctor Germán Fandiño. Yo quisiera dejar una reflexión. Miren, Alemania superó 2 guerras mundiales y se levantó con el poder más importante que puede tener una nación, y es el capital social. Fueron los ciudadanos los que la hicieron levantar y resurgir de situaciones adversas. A Bogotá y a Colombia, el único que tiene el poder de sacarla adelante es la ciudadanía. Pero para sacarla adelante tenemos que asumir una actitud positiva, tenemos que asumir una actitud propositiva y constructiva en la que nos hagamos responsables de la construcción de sociedad, sin descargar todo el papel en las instituciones públicas, pero sin renunciar a exigirles su trabajo y su papel en la construcción de esa sociedad que queremos. Para eso me parece sumamente importante que cada uno se apropie de 3 tareas sumamente importantes. La primera, la mejor forma de cambiar el mundo es a través del ejemplo. Entonces es importante que verbalicemos nuestras posiciones frente a las problemáticas que tenemos y pensemos y diagnosticemos cómo puede ser mejor, pero lo principal es el ejemplo. La segunda tarea a la que los invito es a que generemos empatía desde nosotros mismos, pongámonos en el lugar del otro, ¿sí? Pensemos, miremos en ellos a esas personas que de pronto nosotros queremos, y seguramente nuestras actuaciones van a cambiar y vamos a ser mucho más solidarios, vamos a crear un mejor ambiente en el escenario de la movilidad, en el escenario de la convivencia social, en la convivencia política. Y la tercera tarea que me parece sumamente importante y que nos va a ayudar a avanzar en la construcción de unas mejores relaciones es que trabajemos cada uno de nosotros en la asertividad, digamos las cosas de la mejor manera. Muchas veces en una situación con el vecino, con el amigo, con el señor que está en el bus, queremos hacer un reclamo y de pronto no lo hacemos de la mejor manera, de pronto nos dejamos llevar por la emoción y lo hacemos de la peor forma y generamos unas reacciones y unas dinámicas totalmente adversas a las que nosotros queremos generar. Muchas gracias, doctor Fandiño. Doctor Ocampo. Bueno, yo creo que definitivamente lo que no hay que hacer es perder la esperanza, y creo que nosotros tenemos que fortalecer y fortalecer las actitudes, el ser, sentir, actuar, vivir, convivir, y eso nos haría que tengamos un poco más de apropiación con el territorio. Bueno, muchas gracias a ustedes y a ustedes también, queridos teleamigos. Les quiero agradecer muchísimo este momento, sobre todo que nos hayan recibido en sus hogares. Este tema es un tema muy importante. Y finalmente, mi comentario es muy simple y muy sencillo, porque recojo lo que nuestros invitados han dicho, me sumo a ello y seamos, eso sí, tolerantes, educados. Eduquemos también a nuestros hijos, corrijamos de una forma oportuna, en buena forma, en buena manera.
No importunemos a los demás, ni a nuestros vecinos, ni a nuestros compañeros de trabajo. Seamos pacientes cuando vamos en el automóvil. No seamos agresivos. Yo creo que eso es lo peor que le puede suceder a uno. La vida de una persona le cambia por un segundo, un instante de agresividad. Y yo creo que sí, Colombia tiene muchísimo para dar, y especialmente Bogotá como ciudad puede ser un ejemplo, más pronto que tarde. Y ustedes son los protagonistas de ese nuevo concepto de cultura ciudadana. Que Dios los bendiga y los espero en un próximo programa con más temas de interés nacional e internacional.